Durante la primera fase del amor, denominada del enamoramiento o el niño del amor, la sensación que se tiene es de haber encontrado el amor definitivo, y el sueño hecho realidad se pretende eternizar. La vivencia gratificante e idealizada de ese sentir en el cuerpo y en el corazón podrá dar como resultado de ese amor infantil y regresivo una suspensión emocional en el tiempo, añoranza que muchas veces se perpetúa y no da lugar a la llegada de un nuevo vínculo. El amor añorado será, en la mayoría de las situaciones, la razón fundamental para encontrarnos con el corazón ocupado. Pero también es la rabia, la culpa, el remordimiento o lo no vivido lo que hace que el afecto se quede en pasado y la persona arrastre con el dolor de lo que pudo haber sido y no fue. Y en esa dinámica la vida se pase sin dar y recibir amor. La soledad es la alta cuota de pago del corazón ocupado. Detrás de esta realidad hay mucho miedo y angustia de amar. Existen muchas razones para este síndrome de desplazamiento afectivo por un amor que no llegará. La principal es no haber tenido de niño o niña un vínculo seguro que lo brinda en especial la madre. En la terapia se puede develar qué sucedió en la afectividad de la persona para quedar suspendida en el amor idealizado o en la rabia por el abandono. Frase sanadora para la vivencia del corazón ocupado. Yo, di tu nombre, te doy gracias por haberme permitido amarte. Lo que te di, te lo di con amor y puedes quedarte con él. Y lo que recibí, lo recibí con amor. Pero desde hoy decido que no permanezcas en mí, que te dejo libre, soy libre. Desde hoy desocupo mi corazón de todos los sentimientos que guardaba para ti. No los necesito, por eso te dejo libre. Soy libre, soy libre. Cada pareja tiene su propia historia, la construye sin saberlo, pues se asume el mundo afectivo con total analfabetismo emocional. A veces se llega a ciegas a este compromiso. En algunas ocasiones, un embarazo en camino, un viaje, una desilusión por el amor de su vida, la muerte de los padres, el paso de los años y el miedo a permanecer solos, aceleran la decisión de formar pareja que con el tiempo va a ser mirada y evaluada brindando resultados de difícil pronóstico. En el momento de formalizar un nuevo vínculo, aparecen en forma explícita o implícita los antepasados, con todos sus requisitos, sus apellidos y toda una historia en la cual estará irremediablemente atrapada la nueva pareja. La vida está hecha de miles de sucesos, de los relatos y vivencias de los ancestros, de los hilos invisibles que se fueron tejiendo y entretejiendo a lo largo de los años, de aciertos y desaciertos, de encuentros, amores y desamores de otros, en otras épocas. La vida de cada uno de nosotros se ha ido construyendo con otros, muchos de los cuales hoy no están, pero dejaron huellas, señales que es necesario seguir por mandato transgeneracional. Tiene matices multicolores que los abuelos colorearon y que hoy debemos honrar, en beneficio de nuestra salud mental. Somos el resultado de unas vidas en encuentro, de búsquedas, de caminos que se cruzaron y se reconocieron, de unos seres que tejieron el destino, que llegaron a la historia, que la entregaron sin saber qué sería de las generaciones venideras. Sus secretos serán los secretos de sus descendientes. Sus decisiones serán el futuro de los nietos. La responsabilidad de cada palabra dicha, cada acción realizada, solo puede verse 100 años después. La vida de cada uno es una novela familiar y social. No somos tan libres como quisiéramos. Representamos roles y papeles asignados,
desde niños por ser el hijo mayor, por ser hombre, por ser mujer, por haber nacido de padres jóvenes, por ser el primero o el segundo nieto, por tener dinero o por carecer de él, por haber nacido en tal época, por pertenecer a tal religión, por ser lo que los demás esperan que uno sea. La novela se repite capítulo a capítulo, generación tras generación, historia tras historia, patrón tras patrón. Vivimos prisioneros de una tela de araña invisible de la que también somos uno de los autores. Somos, finalmente, de una cierta manera, menos libres de lo que creemos. No estamos condenados, ni esto es una sentencia determinista. La esperanza es poder recuperar esa historia y reconquistarnos a nosotros mismos y ser libres. Para ello es necesario conocernos para no repetir los capítulos ya vividos, tomar decisiones desde la conciencia familiar y social, sanar los vínculos con nuestros antepasados, saldar cuentas, aligerar las cargas, develar los secretos, honrar a los muertos, enterrarlos bien, asignar responsabilidades, conocer lo invisible, reasignar lugares, redistribuir los roles, conocer las alianzas, buscar las obligaciones, las lealtades, los mitos, las normas y códigos de honor de la familia y de la sociedad a la que pertenecemos, despejar el camino, tomar las riendas de nuestra vida, es decir, decidir. Podemos reconquistar nuestra libertad y salir de la repetición comprendiendo lo que pasa, atrapando esos hilos en su contexto y en su complejidad. Podremos al fin vivir nuestra propia vida y no la de nuestros padres o abuelos, o la de un hermano muerto, por ejemplo, y al que reemplazamos, sabiéndolo o no. Estos vínculos complejos pueden ser vistos, sentidos o presentidos, al menos parcialmente, pero generalmente no se habla de ellos, son vividos en lo indecible, lo impensado, lo no dicho o el secreto. Por ello, ser realmente libre exige un encuentro personal con la historia. La libertad no es hacer lo que los otros hicieron o dejar de hacer. Es un camino consciente de las decisiones con responsabilidad, no una afrenta a quienes están afuera. No es un mecanismo de escape de lo que no he comprendido. Es un encuentro con las alas del alma, con el propio vuelo, con la tranquilidad que se logra al sanar el pasado. Es en tiempo pasado, presente y futuro. Esta no es una acción ni mucho menos un mensaje, jamás es una meta. Es un estado de flexibilidad con la existencia, la sensación de ser uno mismo en su historia, siendo dueño y protagonista de ella. La pregunta que surge es, ¿cómo conocer esa historia personal y la historia personal de la pareja para lograr entender y decantar la historia familiar? Tomar distancia y con lo que nos queda, poder en forma medianamente libre y consciente asumir el compromiso vital de construir nuestra pareja única e irrepetible. Construir el psicogenosociograma es una aventura que permite a quien lo hace acercarse a su familia, si lo realiza respetuosa y amorosamente. ¿Qué es un psicogenosociograma? El prefijo psico proviene del vocablo griego psique, que se refiere a los procesos de la mente. En este contexto, psico se refiere a las características de personalidad y formas de ser de cada uno de los miembros de la familia. Geno deriva del griego genea, que significa familia y sociograma. Es la representación gráfica de los vínculos y las relaciones. Por lo tanto, psicogenosociograma permite visualizar en una representación gráfica cómo está constituido el árbol genealógico de cada persona, sus vínculos significativos, las características de personalidad y formas de ser de los integrantes.
se pueden identificar los patrones de comportamiento y las repeticiones. Permite además encontrar características, hechos sobresalientes, fechas significativas, datos sobre enfermedades y muertes, nacimientos, matrimonios, separaciones, rupturas de familia, alianzas. Todo esto hace que nos encontremos ante una familia única e irrepetible. Lo que hacemos es ubicar a las familias en los acontecimientos sociales, políticos, culturales y económicos de cada una de las generaciones, analizando los cambios y las metamorfosis que ocurrieron en diferentes periodos de su existencia. Lo que se espera de nosotros es justamente lo que nubla nuestro horizonte. Por eso es importante devolverle a nuestros padres eso que nos han legado. Papá, esa frase que me dijiste, recuerda la frase que te decían cuando eras niño. Eres una bruta, no vas a hacer nada con tu vida. Le dices, te la devuelvo, es tuya, es tu responsabilidad. Decido no hacerme cargo de tu mandato y a cambio de esta decido en libertad. Y cambias la frase. Mamá, siempre me dijiste que... Di la frase que tu madre te decía. Y no quiero esto para mi vida. Y no por hacer lo que yo pienso y deseo, he dejado de quererte y respetarte. Aquí te dejo ahora frases sanadoras para reparar los guiones de vida. Hoy, con plena conciencia, les perdono por los pensamientos, emociones, palabras, acciones o omisiones que han tenido hacia mí y por todo daño, dolor, sufrimiento y resentimiento que me hayan causado. Hoy, con plena conciencia, pido perdón por los pensamientos, emociones, palabras, acciones u omisiones que he tenido hacia ustedes y por todo daño, dolor, sufrimiento y resentimiento que les haya causado. Hoy, con plena conciencia, me pido perdón por los pensamientos, emociones, palabras, acciones u omisiones que he tenido hacia mí mismo y por todo daño, dolor, sufrimiento y resentimiento que me he causado. Nada me deben, nada les debo, estamos en paz. Nada me deben, nada les debo, estamos en paz. Nada me deben, nada les debo, estamos en paz. Nada me debo, estoy en paz. Nada me debo, estoy en paz. Nada me debo, estoy en paz. Para los victimarios. En forma consciente entrego a ustedes la absoluta responsabilidad de sus actos. Devuelvo la emocionalidad y vivencia de abuso ejercida por ustedes. No es mía, no me corresponde. Saldo las emociones de rabia, resentimiento, venganza. Todas las emociones discordantes sentidas hacia ustedes. Perdono sus actos dejándolos a ustedes en su conciencia, la consecuencia de los mismos. Libero a mi descendencia de la pauta de posible repetición. Corto los lazos que atan hijos visibles e invisibles, transgeneracionalmente con el abuso sexual y el maltrato. Para la víctima. Yo
decir nombre y apellidos completos, me exonero de toda culpa por la situación vivida. Me honro, me valoro y me respeto. Asumo con humildad y entereza este aprendizaje, y si por alguna razón tengo participación en este, me perdono con conciencia y aceptación que permite mi crecimiento interior. Sano mi cuerpo y mis sentimientos. Dejo esta experiencia en el pasado. Me libero del trauma vivido y limpio con certeza cada parte de mí. Y conmigo limpio la experiencia traumática de mis hijos o hijo o hija o hijas, al hijo o a la hija. Hijo, te bendigo como madre. Te exonero de toda culpa y responsabilidad por las circunstancias que acompañaron tu concepción. Lo hecho por tu padre no es tu responsabilidad. Hoy estás conmigo y te acojo amorosamente como mi hijo. Te desligo del vínculo con tu padre. Te independizo para poder verte único, sin el abuso al que fui sometida. Tu vida es mi gran reto y mi gran aprendizaje en el amor incondicional. Soy tu mamá, te bendigo y te amo. Eres mi responsabilidad y desde mi esencia y mis recursos haré lo que esté a mi alcance para guiarte en el camino y darte en lo emocional, psicológico, espiritual y material lo mejor que pueda. Te limpio del dolor, la rabia, el resentimiento de tu concepción. Hacer un movimiento que indique de cabeza a pies que la madre está limpiando y sanando a su hijo.